nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vuelvo a leerlo, dice: y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dándole gracias, Señor, en esta hora y en este momento, porque tenemos su palabra para nuestra vida y para nuestro corazón. Yo, Señor, le alabo y le bendigo. Yo le doy gracias, porque sin duda, Dios, la necesidad que hoy tenemos de su palabra, Señor, es tremenda. Y yo le ruego, Señor, que en estos minutos, los cuales vamos a utilizar para predicar su palabra, usted pueda, Señor, ministrar cada corazón, pueda ministrar cada vida, y cada uno de sus hijos e hijas aquí presentes puedan, Señor, recibir esta palabra en sus corazones. Gracias por lo que hará a través de esta palabra y por cómo nos bendecirá. En el nombre de Jesús pedimos esa presencia suya sobre nuestras vidas, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Trataré de ser bien breve. Sé que no para todos es fácil, ¿no? Cuando hay un lapso de tiempo largo en donde nos reunimos para alabar a Dios. Estamos acostumbrados a ¿cuántas horas? 3:30, 4. Cuando ya se pone un poco más allá de eso, ya como que el cuerpo no reacciona. Y empieza ya el cristiano como a quedarse un poco dormido, como que ya le dan ganas de irse. Y eso es natural. Es natural, dije. No es espiritual, pero es natural. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de este versículo, y que vamos a tratar de buscar en él lo que Dios nos enseña a través de él. Hay muchos aspectos que podríamos tocar, pero vamos a hablar acerca de la esencia de la adoración. La esencia de la adoración. ¿Cuántos saben adorar a Dios? Si a alguien le gusta levantar la mano, sería bueno para saber, porque entre los amenes y los gloria a Dios uno no entiende quién dijo nada. Así que, ¿a cuánto les gusta adorar a Dios? Qué bueno, entonces no hay necesidad de predicar esto. Pareciera que no, pero en realidad a veces hay aspectos en nuestra vida cristiana que desconocemos. Punto número 1, porque somos muy tradicionalistas. Somos muy tradicionalistas. O sea, ¿a qué se le llama una tradición? Algo que nos han dejado como herencia, algo que nos han enseñado, y nosotros nunca nos hemos preocupado de ver, verificar o siquiera revisar en la Escritura si es así o no es así. Nosotros creemos a veces cosas que ni siquiera son bíblicas. Amén. Porque somos tan tradicionalistas que todo lo que nos han enseñado creemos que es de Dios. Yo sé que hay cosas que no son malas, que hay cosas que no son pecado, que hay cosas que no van a transgredir las normas de Dios, pero muchas veces hay pequeñas cosas que, a pesar de no ser malas, lamentablemente traen un conflicto espiritual en nuestra vida y no nos dejan ver lo que Dios desea que nosotros hagamos. Me causa mucha, ¿cómo le puedo yo llamar así? Expectación lo que aquí Abraham dice: yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Eso fue lo que dijo Abraham. Para nosotros, los cristianos tradicionalistas, nos imaginamos a Abraham subiendo al monte
levantando sus manos, cantando, hablando lenguas, danzando, y eso sería adorar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sería algo así? ¿Sí? Si quieren participa, al final hay un completo de regalo. ¿Sería algo así adorar a Dios para usted? Porque cuando usted viene al culto y viene a alabar al Señor o viene a adorar a Dios, y mire lo que pasa dentro de la iglesia, cuando no sucede lo que usted quiere que suceda, o no ocurre lo que usted quiere que ocurra, en el sentido de danzas, lenguas, bullicio, algarabía, usted dice, estuvo fome el culto. Y en otras palabras, usted con su mente piensa que no se adoró a Dios, no se exaltó a Dios. Tampoco digo que el hecho de que estemos ahí quietos sin hacer nada sea bueno, no estoy diciendo eso, pero estoy tratando de hacerle ver algo más profundo que la simple imagen de lo que nosotros vemos dentro de la iglesia. Abraham dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Piense aquí un momento, este pasaje nos muestra la esencia de la adoración. ¿Y sabe usted cuál es la esencia de la adoración a Dios? Aleluya. ¿Alguien lo sabe? Grítelo. ¿No lo sabe nadie? La Biblia nos enseña aquí. Por eso que cuando leemos la palabra de Dios no podemos leerla, hermano, a la rápida. Tenemos que leerla pausadamente, analizando cada palabra. Cada palabra que está escrita allí tiene un significado, tiene una razón de estar allí. Por lo tanto, cuando Dios habla a través de su palabra, quiere siempre enseñarnos algo. Y aquí vemos que la esencia de la adoración es la obediencia. La obediencia. ¿Qué estaba haciendo Abraham al ir al monte? ¿Qué estaba haciendo Abraham al subir con el muchacho al monte? Pero para nosotros la obediencia no tiene nada que ver con la adoración. Pregúntenle a la iglesia evangélica, oiga, hermano, nosotros vamos a adorar a Dios. Nadie le podía decir, eso es obediencia. Porque aquí hay gente que levanta manos, que aplaude, que canta, que habla en lenguas, que salta y danza, pero nunca ha obedecido a Dios. Oh Señor. ¿Me está entendiendo lo que trato de decir? Entonces Abraham sabía que estaba obedeciendo a Dios, y eso lógicamente era lo que trataba de decirle a los criados que estaban con él. Él dijo, iremos y adoraremos y volveremos. Cuando alguien sabe que está obedeciendo a Dios, las cosas más increíbles pueden ocurrir. Si usted sabe que obedece a Dios, Dios puede hacer cosas extraordinarias. En otras palabras, nosotros leemos en la Biblia y dice que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si no hay nada imposible para Dios, cuando usted obedece a Dios, Dios le dará a usted las respuestas que necesita. No a la manera suya ni a la mía, sino a la manera de Dios. Abraham no sabía cómo Dios iba a hacer un milagro allí en el monte, pero se aseguró de confiar, de creer, porque estaba obedeciendo, y dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Usted sabe que Dios le había pedido a Abraham que matara a su hijo en sacrificio, y Abraham pudo haber dicho como nosotros cuando Dios nos pide algo, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveré solo. Porque cuando nosotros no confiamos en Dios y no creemos en Dios y no sabemos si estamos o no haciendo la voluntad de Dios, no sabemos si Dios nos responderá o no. Mira la ambigüedad de muchos creyentes y cristianos en este tiempo. Le piden algo a Dios, pero como lo dice en la palabra de Dios, pedís y pedís mal. Porque no sabemos si Dios nos va a responder o no. Y sencillamente
utilizamos esa palabra cliché, si Dios quiere, si es su voluntad, si el Señor quiere concederlo, amén, no importa, yo me conformo con lo que Dios me dé. No, Dios desea que nosotros entendamos que debemos obedecerle por sobre todas las cosas, y si le obedecemos tendremos una bendición de Dios para nosotros. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que tener claro una cosa, que en realidad debemos conocer cuál es la esencia en sí de la adoración. Hoy día nosotros pasamos la adoración y la alabanza a Dios en manifestaciones. Manifestaciones. Un culto para muchos creyentes hoy es lindo cuando hay manifestaciones, o sea, danzas, lenguas, algarabía. Ayúdenme usted si tiene algo más que agregar. ¿Qué más? Todo aquello. Para nosotros un culto lindo es eso. Y al mismo tiempo lo acoplamos como si eso fuera en sí la esencia de la adoración. Así que es una iglesia viva, porque alaba a Dios en espíritu y en verdad, decimos nosotros. Pero usted y yo sabemos bien claramente que mucha gente, a pesar de danzar y hablar en lenguas, tiene un testimonio horrible. Usted y yo sabemos que a pesar de que gente viene a la iglesia, lamentablemente, como dicen por ahí en el mundo, le deben a cada santo una vela. O sea, hay un testimonio terrible en las vidas de los cristianos, y la pregunta es, ¿cómo podemos adorar a Dios de esa manera? El salmista pone allí una frase y dice: ¿quién entrará en tu santuario para morar? Y usted termina la expresión: el de manos limpias, el de corazón puro y sin vanidades, dice. O sea, el punto está mostrándonos una esencia de lo que es estar en la presencia de Dios. Nosotros no podemos venir aquí a tratar de adorar a Dios a nuestra manera. Nosotros debemos hacerlo bajo el principio de Dios. Cuando nosotros miramos aquí en la escritura, esta palabra adoración, nosotros la leemos en Génesis y es la primera vez que aparece en la Biblia. La palabra adoración. O sea, allí es donde aparece, y lógicamente se nombra con un propósito esencial. Cuando vemos el desarrollo de todo esto, la escritura comienza a mostrar lógicamente esta esencia maravillosa de adorar a Dios, y todo está en la obediencia. Sin obediencia a Dios es imposible que podamos adorarle genuinamente. Es como cuando un hijo desobediente al padre o a la madre comienza a decirle cosas hermosas al papá o a la mamá. La pregunta es, ¿el papá le va a creer a ese desobediente que es verdad lo que le está diciendo? Es seguro que el papá dice: este me está halagando porque algo quiere. ¿Aló? Yo no sé si se pusieron duras las sillas a esta hora ya, ¿no? Pero yo no he dicho nada todavía. Espérese, estoy tratando de introducir solamente este tema. Ya vamos a hablar de algo serio. Cuando Dios demanda de Abraham, y que no lo ha demandado de nosotros, ni de usted ni de mí todavía, cuando Dios demanda de Abraham el sacrificio de su hijo, sencillamente Dios lo que estaba haciendo era probar el corazón de Abraham. No para saber Dios si Abraham era fiel o no, sino sencillamente para que Abraham se diera cuenta en qué estado él estaba con relación a Dios. ¿Sabe que nosotros a veces decimos: no, yo amo al Señor, el Señor es todo para mí, Él es lo primero, mi Dios es lo más grande y lo más maravilloso? Pero cuando Dios nos prueba, ahí nos damos cuenta que no tenemos esa fidelidad al Señor como decíamos que teníamos. Entonces aquí Dios prueba el corazón de Abraham. La verdadera adoración en sí es una prueba de Dios para sus hijos.
hay gente que viene a la iglesia y cree que va a disfrutar de algo extraordinario, maravilloso, y todos vienen preparados. Hoy día vine con zapatillas porque voy a danzar. Hoy día vine con zapatitos livianitos porque voy a danzar. Traje poca ropa incluso para no tener problema, ni siquiera traje la cartera, dice la hermana, para no preocuparme cuando dance. Pero el punto es, hermano, yo no estoy en contra de toda esa algarabía, ese júbilo. Hasta yo danzo también, a mí me encanta danzar. Y lógicamente cuando ya toda la iglesia está danzando, dice, ahora me toca a mí, déjenme un ratito a mí, porque si no, uno pierde el control del asunto también. Y yo le digo a mi iglesia, hermano, dance, hablen lenguas, dése vuelta carnero, corra, haga lo que quiera, hermano, en el culto, gócese todo lo que quiera, pero después de eso, yo quiero ver cambios en su vida. Porque si vamos a venir a la iglesia, hermano, a hacer un verdadero show y seguir igual de mentiroso después, seguir igual de ladrones después, no es para ustedes, es para los que no vinieron. Seguir igual, hermano, de ese tipo de cosas. O sea, ¿qué sacamos con decir que estamos adorando a Dios? Y la gente del mundo dice, pero esa gente evangélica, ¿qué está haciendo allá adentro? Si lo único que hace es gritar, correr, saltar, brincar, pero no hay cambios. Amén. Entonces la esencia de la adoración genuina a Dios está basada en la obediencia que tenemos al Señor. ¿Me está escuchando? Es por eso entonces que la adoración no está basada en manifestaciones, sino en el corazón. Aquí en el corazón es posible cantar sin obedecer. ¿Puede cantar usted y estar en desobediencia? Claro que sí, me la sé, dice usted. Alábade. Y se la sabe, y la canta, y la tararea, y mira al hermano, y le hace, y estamos alabando al Señor. Y es un desobediente. Amén. Entonces, es una realidad. Jesús dijo del pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra. ¿Y qué dijo? Ahí apunta. ¿Qué es lo que apunta? Y dice, mas su corazón está lejos. Ahí está el problema. Nosotros es fácil abrir la boca y alabar a Dios, es fácil hacer cosas para Dios y mostrar que estamos quizás dentro de lo que es la perspectiva del Evangelio, pero la obediencia genuina es la que marca realmente lo que nuestro corazón tiene. ¿Me está escuchando, hermano querido? Entonces no es posible, podría decir yo, imposible dar verdadera adoración sin obedecer. Sin obedecer. O sea, lo que produce realmente un canto para Dios es la obediencia a Dios. Porque cuando usted está obedeciendo a Dios, punto número uno, usted ama a Dios, usted está agradado de Dios, usted está feliz con Dios, usted está contento con Dios. Ve a la gente en la quincena y el fin de mes, hasta cantan cuando le pagan. Y cuando usted está agradado, contento, feliz con Dios, ¿qué hace usted? Usted canta. Aunque no se la sepa, usted trata de cantar porque tiene gozo en su corazón y su corazón tiene gratitud para con Dios, y eso implica entonces que usted puede adorar a Dios genuinamente. Escuche bien, hermano querido. La adoración siempre implica una respuesta del corazón a lo que Dios lógicamente me dice, lo que Dios me pide. ¿Le ha pedido cosas Dios a usted? ¿Le pide cosas Dios a usted? ¿Le está pidiendo muchas cosas Dios a usted? ¿Le está presionando mucho el Señor? Ahora, si usted realmente ama a Dios, a usted no le va a preocupar cuánto le esté pidiendo Dios, le va a preocupar cómo adora a Dios. ¿Está escuchando? Porque la adoración está ligada a una obediencia real, constante. No es un asunto de
que ciertos momentos es un asunto constante. Usted siempre adora a Dios, o sea, permanentemente. ¿Para qué? Para satisfacer el corazón de Dios, para agradar al corazón de Dios. Es como David cuando agarraba el arpa en medio del campo y se ponía a cantarle a Dios. No había nadie escuchándolo, no había nadie para decirle: bravo David, qué tremendo, cómo tocas, hombre, cómo cantas, qué tremendo, podrías hacer un show. Nada de eso. David estaba ahí en medio del campo adorando a Dios porque su corazón amaba a Dios. Aleluya. Ahora, Abraham demuestra su adoración genuina a Dios obedeciendo. No es fácil lo que Dios le pidió a Abraham. Yo creo que si nos pide a nosotros eso, yo no sé qué pasaría, hermano. ¿Se ha imaginado, se ha puesto usted en el lugar de Abraham alguna vez? Porque claro, todos miramos a Abraham, dice, Abraham era el padre de la fe, Abraham tenía que creerle, Abraham tenía que obedecerle, Abraham tenía que ir al monte, Abraham tenía que sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. ¿Y qué te ha pedido Dios a ti? ¿Se fijas? Cuando Dios nos pide algo a nosotros, dudamos de que sea Dios y decimos: no, esa cosa que no sea de Dios esto. ¿Se fija, no? Le pide algo a usted, Señor, que sea insignificante, o si es muy grande para usted, usted inmediatamente pone la tela de duda y ahí dice: ¿será de Dios esto? Aleluya. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Usted cree que Abraham no luchó? ¿Usted cree que Abraham automáticamente dijo: amén, Señor, vamos muchacho al tiro, y sacó el cuchillo y lo preparó? No, tiene que haber vacilado en algún momento y dice: pero ¿cómo me puede pedir esto, Dios? Que sacrifique a mi hijo, mi único hijo, y que fue la promesa que él me dio, y dijo que de mis lomos saldría toda una generación, unas naciones. Entonces, ¿cómo ahora me pide que lo sacrifique? Piensa por un momento, cuando nos ponemos en el lugar de Abraham, no damos la nota. La verdad es que no la damos porque no tenemos el corazón como Abraham lo tenía. No amamos lo suficientemente a Dios para obedecerle en todo lo que Él nos pida. O sea, no lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos pida algo como les pidió a los hombres de Dios de antaño en el Antiguo Testamento, diciéndole a Moisés: toca con tu vara y el mar se abrirá? Anda a tocar con una vara tú, a ver. El punto no es tan solo tocar, el punto es creerle a Dios que algo va a suceder, hermano. Cuando Josué lloraba porque el Jordán había crecido y no había cómo cruzar al otro lado, y le dice: levántate y dile a los sacerdotes que marchen, que lleven el arca del pacto, y cuando los sacerdotes toquen con sus pies el agua, el Jordán se abrirá. O sea, hay que creer eso, pueblo. Porque Josué luego se levantó, hizo lo que Dios le había pedido y el milagro ocurrió. Pero anda a creerle tú a Dios en algo que te diga y comienzas tú a hacer lo que Dios te pidió. Vas a tener un montón de oposición, porque lo que más hay en la iglesia evangélica son incrédulos. Porque nadie quiere creer lo que Dios puede hacer. Creemos que los milagros de Dios eran para el pasado, cuando estamos presentes hoy día. Y Dios, hermano querido, sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Los milagros de Dios aún existen. Aleluya. Entonces Abraham, obedeciendo inmediatamente y sin vacilar, siendo probado o siendo probada su obediencia en los 3 días de camino que duró ese trayecto. 3 días de camino, no fue a uno, no fue media hora, no fue en un culto. Se fija usted, porque usted en un culto lucha como decía el hermano Francisco, luchamos, justo viene la lucha en el momento de la ofrenda. Usted lucha para echar 1000, hecho 1000, o los 2000, o hecho los 5000, o hecho Arturo Pras que salta el abordaje. ¿Cuál he hecho? No, André Bello, hay que guardarlo. O sea, usted comienza a luchar, ahí son minutitos que usted lucha. Imagínese Abraham, 3 días. 3 días con eso retumbando en su mente y en su corazón. Ve al monte Moria y sacrifica a tu hijo. La cosa no es fácil. Por eso cuando se le llama a Abraham el padre de la fe, claro que es el padre de la fe. ¿Cómo nos llamarían a nosotros?
No, mejor ni poner un nombre. Dejémoslo así. Entonces, otra característica de la adoración es dar lo mejor que Dios nos ha dado. Dar lo mejor que Dios nos ha dado en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. O sea, usted siempre tiene que entregar lo mejor. Mejor esfuerzo, mejor tiempo, mejor cántico, mejor alabanza, su mejor traje, todo lo mejor para el Señor, siempre lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque usted está expresando a través de eso que usted ama a Dios, que respeta a Dios, y de esa manera usted está entregándole su mejor adoración. Escuche bien, toda bendición de Dios debe ser devuelta a Dios en un acto consciente y deliberado. O sea, trato de explicarle esto: un acto de adoración genuina en el que pueda lógicamente transformar en bendición a otros. Porque nosotros vivimos la vida, ¿cierto?, esperando que Dios haga algo por nosotros. Y usted y yo sabemos. Yo llevo más de 20 años predicando, siendo pastor, y la verdad que he visto cada cosa dentro de la iglesia evangélica. Gente que le pide algo a Dios y cuando Dios se la da, ¿qué hace? Se va. ¿Se fija? El Señor, dame un autito, le dio el auto y se mandó a cambiar. Dame un trabajo, Señor, le dio el trabajo y se mandó a cambiar. O sea, todo lo que Dios nos da debe ser devuelto en un acto de adoración genuina al Señor, para que Él pueda transformarla en una bendición para los demás. Sería extraordinario que lo que Dios te ha dado, que lo que Dios te ha entregado, lo pusieras a disposición de la obra de Dios, para que los demás vieran que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que da en abundancia para sus hijos cuando ellos obedecen a Dios. Yo siempre recuerdo a mi mamá, siempre le saco mis mensajes a mi mamá. Cuando había que ir a comprar, todos pequeños interesados. Entonces la mamá decía: a ver, ¿cuál van a comprar? Siempre yo. Pero cuando la mamá decía: ¿quién me va a comprar? Le voy a dar premio. Todos corríamos. Usted no era así, yo era así. Y esto es igual con Dios. Seamos honestos, cuando Dios nos promete algo, andamos cobrándoselo a cada rato. Pero cuando Él nos pide algo, nos alejamos lo más que podemos, cosa que no nos diga nada. Aleluya. Yo le miro las caras a ustedes, hermanos, yo estaría con la misma cara que ustedes tienen ahora. O sea, el problema, hermano querido, está aquí, la verdadera, la genuina adoración al Señor. Cuando nosotros no devolvemos a Dios lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha entregado de alguna manera, y lo ponemos al servicio de Dios para mostrar realmente una genuina adoración, lamentablemente aquello que acumulamos para nosotros, tarde o temprano se volverá una podredumbre espiritual. Seamos honestos. Cuando mejor estamos es cuando obedecemos a Dios. No importa la condición física, no importa la condición económica, no importa la situación que estemos viviendo, no importa el problema, no importa lo que haya venido. Cuando mejor estamos es cuando lógicamente adoramos con un corazón sincero a Dios, cuando le amamos de verdad, cuando le obedecemos de verdad. Y hay una realidad tremenda, es increíble. Yo he visto desde abajo a la gente llegar, a veces sin nada, absolutamente sin nada, su matrimonio a punto de quebrarse, casi ya destruido. Dios viene y los restaura el matrimonio, restaura la familia, les da un trabajo, los bendice con una casa, les da un auto, comienza a ser bendecido, y a los 4, 5 meses, 10 meses se perdieron de la iglesia. ¿Dónde están ahora? Sencillamente aprovechando lo que Dios les dio. Pero recuerda, Dios solo lo presta. ¿Sabe usted que el hombre fue creado con la capacidad natural de adorar al Señor? Dios creó al hombre para su adoración. Pero lógicamente se dañó eso cuando el hombre desobedeció. Qué increíble que el primer pecado haya sido la desobediencia.
Qué increíble. ¿No le causa rareza eso? Como si nosotros fuéramos desobedientes, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre, pastor, decir que aquí, dentro de este lugar donde hay evangélicos, cristianos, van a haber desobedientes? ¿De dónde sacó eso usted? La Biblia lo dice. El primer pecado del hombre fue la desobediencia, la rebelión en contra de la voluntad del Señor. Se supone que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios libremente, no bajo una presión. Dios no quiere tenernos ahí, o me adoras o te mato, me adoras o te mato. No, Dios quiere que libremente le adoremos, tal como lo hizo en el principio. Libremente Abraham tenía que obedecer a Dios. Dios no le quitó el árbol del huerto. Uno piensa y analiza, ¿por qué Dios dejó el árbol ahí en medio? Pues yo creo, hermano querido, que fue un error de Dios. Yo creo que Dios fue el que tentó a Adán con el árbol. ¿Para qué dejó el árbol ahí? Eso es lo que algunos piensan, ¿no? ¿Para qué existe el pecado? ¿Para qué tanta maldad en el mundo? ¿Para qué la deja ahí? ¿Por qué el Señor no raja eso de la tierra y solamente hace lo que Él quería hacer? Elimine, extirpe a todos los que tienen maldad y forme un mundo nuevo. Sí, ya lo va a venir a hacer, no te preocupes. Pero ahora, en este momento, lo que Dios pide de nosotros es la obediencia. Entonces lo que necesitamos nosotros es obedecer al Señor. La obediencia implica, hermano querido, no darle, ¿cómo lo explico? La obediencia implica no darle a Satanás lugar en nuestra vida, ni mucho menos a nuestro yo, porque el yo es medio complicado. Yo creo que el yo es más complicado que el mismo diablo. Aunque todos los evangélicos, cuando pasa algo, le echamos la culpa ¿a quién? Al diablo. En realidad nosotros dice que somos tentados por nuestra propia concupiscencia. El diablo presenta ahí la tentación, pero nosotros somos los que agarramos, hermano, y ahí nosotros caemos en el pecado. Entonces la realidad es que nosotros mismos somos los que transgredimos las leyes de Dios. Entonces lo que necesitamos es obedecer al Señor. Y obedecer a Dios, hermano querido, debe ser algo totalmente voluntario. Esto no es un asunto de presión. A mí me gustaría a veces agarrar a los hermanos de la iglesia, meterlos en una botella y darles así y sacarlos después derechitos. O sea, no es así, hermano. Meterlos en una juguera, meterlos en algún lugar que salgan, pero tremendamente obedientes a Dios. No se puede. Dios desea que libremente lo hagamos, así como usted lo está haciendo. Levante la mano los que son obedientes. No me equivoqué de mensaje, claro que no. Levante la mano ahora los desobedientes. ¿Y los otros qué son? ¿Se da cuenta cómo somos nosotros de hipócritas, hermano? Bueno, algunos se quedan con la mano abajo, no sé, no escuché bien, ¿qué dijo? No, ¿qué? Seamos honestos, definámonos. Dios quiere que nos definamos. ¿Somos o no somos? Que tú sí seas sí, que tú no seas no, que seas frío, caliente, pero tibio te vomito. O sea, nosotros tenemos que ser de una posición, no podemos ser de dos o de tres. Entonces lo que necesitamos es ser transformados a la medida en que adoremos a Dios. Porque la obediencia crea en nosotros un carácter. Cuando hay hijos obedientes a los padres, crea en ellos un carácter. Y la gente dice de ellos, qué buen hijo tiene usted. Yo tuviera un hijo como él, yo me pegaría con una piedra en el pecho. Así como también otros dicen, el hijo que se gasta usted, terrible. ¿Cómo lo aguanto? ¿O no? Ya me estoy metiendo en la familia y a veces a cuánto uno se está metiendo en todos los pastores, se está metiendo en la casa, en la familia, córtenla. Pero si la palabra de Dios nos enfoca en eso, entonces nosotros tenemos que ser transformados, y esa transformación va a venir de acuerdo a lo que nosotros adoramos. Si adoramos a Dios genuinamente, realmente, la transformación va a venir. Porque la obediencia crea un carácter diferente en nuestra vida. O sea, toda la adoración implica un reconocimiento de la autoridad de Dios como Rey y Señor de nuestra vida. Una proclamación de su majestad.
nos enfoca en realidad la verdadera adoración, que es un reconocimiento del que está sentado en el trono. ¿Se acuerda usted también que Apocalipsis habla, dice que no había ninguno digno de desatar o de romper el sello? No había ninguno digno. Pero apareció uno. Y ahí está el punto: reconocer quién es Dios, reconocer realmente que Él es digno, hermano querido. O sea, nosotros que somos sus súbditos tenemos que ir adelante del Rey y nos postramos delante de Él y besamos su anillo, queriendo decir, en otras palabras, tú eres mayor que yo. Reconozco que tú eres único, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso y que no hay otro como tú. O sea, debemos saber entonces cómo manifestar la genuina adoración al Señor. Debemos expresarla en nuestros cánticos. Debemos decir lo que Él es. Debemos expresar lo que Él es. Debemos cantar lo que Él es y lo que hace, para que la gente sepa a quién estamos adorando, a quién estamos expresando. Cantar con entendimiento, con inteligencia, como dice la Escritura, exaltando su naturaleza, exaltando su carácter, exaltando su santidad, exaltando su señorío, todo centrado en Él y no en nosotros, porque Él es el Rey de toda la tierra, porque Él es el Señor de señores, porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Entonces estamos llamados a obedecer, y al hacer lo que Dios nos pide que hagamos, nosotros estamos engrandeciendo su presencia, estamos exaltando, honrando. Es como lo que dice Dios acerca de los hijos a los padres. O sea, los hijos deben honrar a sus padres. Cuando los hijos honran a sus padres y obedecen a sus padres, esa es la forma de honrarlo. Entonces la gente habla de ellos y dice: qué buen padre, qué tremendo hombre, cómo ha educado a sus hijos, cómo ha guiado a sus hijos, míralos desde chiquititos, ordenaditos, qué tremendo, qué tremendo ejemplo. ¿No es así? Entonces el mundo ahora nos mira a nosotros y dice de nosotros: qué tremendos hijos de Dios esto, míralos ordenaditos, tan respetuosos ellos, tan dignos, qué tremendo padre tienen, cómo los ha educado el Señor a ellos. Se fijan, ellos no roban, ellos no mienten, ellos no estafan, ellos no levantan falso testimonio, ellos son tremendos, ellos se lo pasan honrando a Dios. Eso sí que es lindo. Qué tremendo, hermano querido. Miremos algo: la adoración. La pregunta que nos hacemos nosotros: ¿qué es la adoración? Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a una cierta clase de melodía musical, ni tampoco a un estilo de cantar. Nosotros en nuestras iglesias sí siempre hacemos división en el sentido, dice: ahora vamos a alabar al Señor. Eso implica entonces que es una alabanza como más rápida. Y dice el hermano: ahora vamos a adorar al Señor. Entonces es una alabanza más melodiosa, como más de corazón, así. Esa división la hacemos nosotros. Pero nosotros hacemos esa división. Pero Dios quiere que le adoremos. ¿Está escuchando? Entonces no se refiere a una clase de melodía musical, ni tampoco a un estilo de ritmo en particular, ni siquiera a un cierto momento muy quieto, muy tranquilo. No es algo preparado previamente, sino que nos referimos en realidad, cuando hablamos de adoración y miramos en la palabra de Dios, se refiere al nivel de profundidad en el que tenemos un encuentro con Dios. El nivel de profundidad en la cual nos encontramos con Dios. Porque si vemos el nivel de profundidad que tenía en la relación con Dios Abraham, era extraordinario. ¿Quién de nosotros podría decir: yo tengo ese nivel de profundidad que tenía Abraham? Ahí está el tema.
No hay una profundidad hoy. Hay mucha gente que no adora genuinamente a Dios, sino que sencillamente, lamentablemente, lo único que hace es sencillamente cantar como los demás cantan. Pero no hay una profundidad ni una relación con Dios. La relación en sí es la adoración en sí es una actitud. Y actitud es una posición interna que asumimos frente a lo que nos rodea. Para que, en nuestro caso, lógicamente, al hablar de adoración como actitud, nos referimos a estar orientados hacia Dios de manera radical, o sea, cara a cara con Él. O sea, usted viene aquí a alabar a Dios, viene a adorar a Dios, y usted viene a estar cara a cara con Él. ¿Qué importa quién vino, quién no vino, quién se paró, quién se sentó? ¿Qué importa quién se va, quién no se va? ¿Qué le interesa a usted? Usted vino a adorar a Dios cara a cara. Por lo tanto, su adoración es genuina para el Señor. La adoración debe ser y debe transformarse en una intimidad. Eso se habla de cercanía. ¿Cuál es la cercanía que usted tiene con Dios? ¿Tiene usted cercanía con Dios? ¿Qué tan cerca está de Dios usted? ¿Ha pensado, ha analizado eso? ¿Qué tan cerca usted está de Dios? A veces nosotros los pastores hacemos esfuerzos tremendos para que la iglesia o la gente pueda tener una mayor comunión con el Señor, porque a través de la comunión con Dios viene la obediencia, y a través de la obediencia viene el servicio. Pero en realidad no existe servicio porque no hay obediencia, y no habiendo obediencia tampoco hay comunión con Dios. Entonces, aunque cantemos lo que cantemos, toquemos lo que toquemos, hagamos lo que hagamos dentro de la iglesia, la gente no tiene comunión con Dios. Y a veces la gente puede avivarse en un momento, pero no tiene nada que ver con la comunión con Dios. La gente se va del culto y sigue viviendo su vida como siempre la ha vivido. Dios sale de sus vidas. Es como que entran a la iglesia, entra Dios, y sale de la iglesia y sale Dios. O sea, en otras palabras, no tiene significado, no hay intimidad, no hay relación con Dios. Es un problema. La cercanía con Dios nos permite entrar en otro nivel con Dios. Es como la cercanía del esposo y la esposa. Usted sabe de eso, ¿no? La cercanía del esposo y la esposa. O sea, es hermoso ese momento maravilloso donde los dos lógicamente tienen una cercanía, se aman. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos absolutamente también. Dentro de lo que Pablo habla, y cuando miramos un poco y estudiamos un poco lo que Pablo dice, Pablo nos da algunos principios para que de alguna manera los esposos entiendan la relación. Y dice, así como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben amar a sus esposas. El punto es entonces, para que comprendamos un poco, Él se encuentra con esa revelación de que esa misma unidad de la que habla, en la que podía experimentar entre Cristo y la iglesia, se puede experimentar entre el esposo y la esposa. Entonces, de esa manera, cada cristiano debe tener esa experiencia con Dios, de una relación íntima con el Señor. La adoración también es una experiencia. Hay mucha gente que no ha tenido experiencias con la adoración, no ha tenido experiencias con Dios. Hablamos de esos tiempos o esos momentos que dedicamos seriamente a adorar a Dios. ¿Ha tenido usted un tiempo específico en donde puede adorar a Dios? Yo no hablo del culto nada más, sino que hablo de un momento específico en su vida, en su casa, en su cuarto, solo allí, que nadie lo vea, que nadie lo escuche, que nadie diga nada. En otras palabras, usted y Dios, usted y Dios. Cuando usted fue novio, quería pasar tiempo con su novia y quería estar solo con ella, conversando, dialogando, hablando de las estrellas, de la luna. Mira de las cosas que hablábamos cuando éramos novios, de las hojitas, de los pajaritos, de todo. Hablaba de todo. Ahora que se casó no habla de ni una cuestión. Porque parece que la relación se volvió monótona. Entonces pasa lo mismo en el área espiritual. A veces cuando recién llegamos al Señor, pasábamos tiempo orando, tiempo con el Señor a solas. Usted buscaba momentos para estar con el Señor. Aunque trabajaba, usted se escapaba por un momento en la hora de colación y se iba a encerrar en un lugar para orar a Dios. Y allí comenzaba un momento de relación maravillosa con Dios. Pero ahora ya no lo hace. Ya no tiene esos momentos. Entonces hablamos de esos tiempos.
En esos momentos pueden suceder cosas maravillosas. Venir a nosotros esa experiencia con Dios, la experiencia personal con Dios, es importante dentro de la vida cristiana. Pero el problema es que nos encontramos en este tiempo que la mayor parte de los evangélicos nunca han tenido una experiencia con Dios. Han tenido una experiencia con la iglesia, han tenido una experiencia con la religión, han tenido una experiencia con los líderes, con los hermanos, con la gente de la iglesia, han tenido experiencias de todo tipo, menos una experiencia con Dios. Y lo que necesitamos es tener una experiencia con Dios. Eso nos da firmeza, solidez, confianza. Eso pone en nosotros, en nuestro corazón, una genuina adoración al Señor. Eso hace real a Dios en nuestra vida. Eso es algo que todos necesitamos, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces, la adoración, que es una experiencia, también necesitamos entender que la adoración es una demostración. ¿Cómo usted demuestra que adora a Dios? Porque hay gente que dice que adora a Dios internamente. Usted sabe que hay gente que adora a Dios internamente, hay como una momia, y ahí adora a Dios internamente así. O sea, no, ¿cómo demuestra usted que adora al Señor? Lógicamente yo voy a tratar de enseñarle un poco en esto. Implica actos de obediencia. Es notable cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo. La Biblia describe ese acto como un acto de adoración, porque Abraham lo que estaba haciendo era adorar a Dios en obediencia. Y a veces nosotros pensamos que levantar la mano ya estoy adorando, cantando ya estoy adorando. Pero ¿qué hay de la obediencia que yo debo tener a Dios en todas las áreas de mi vida? Como cristiano, como hermano, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, usted hermana. O sea, en todas las áreas de nuestra vida debe haber una obediencia a Dios. Tiene que haber un ambiente en nuestra vida de adoración. Aunque todos los demás estén fríos, nosotros adoramos a Dios porque Él es real. ¿Me está escuchando? ¿Sabe usted que cuando usted tiene esa experiencia de adoración genuina a Dios, es posible renunciar a cualquier cosa? Porque cuando usted tiene una relación íntima con Dios y cuando usted puede demostrar que adora genuinamente a Dios, todo lo que Dios le pida, usted lo dejará de lado, porque ama tanto a Dios que no le interesa aquello. Todo pasa a segundo, tercero y cuarto plano. El primero es Dios, y usted dice: yo obedezco a Dios, yo amo a Dios y voy a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso es una genuina adoración. Y yo aplico esta realidad porque mucha gente dentro de la iglesia aún no deja su pecado, aún no deja su maldad, aún no deja su forma de vida y dice adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios. La adoración tiene una manifestación, que es obedecer al Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me está escuchando? Entonces ahí vamos a entregar lo que supuestamente es nuestro y se lo entregamos al Señor y esperamos de Él lo que Él nos diga. Y por último, quiero decirle que la adoración es una dimensión diferente, totalmente diferente. Sé que lo estoy sacando quizás de su pensamiento natural y digo, bueno, yo creo que, como decía el pastor Néstor Silva, el segundo mensaje tiene que ser un mensaje de fuego, donde todos dancen. No, yo me estoy dando cuenta que cada vez se van más, así que no hay problema. Yo no estoy preocupado porque la gente dance. Si fuera por danzar, olvídese, hermano, hacemos algo, tocamos algo, le ponemos color y la gente danza. Pero ¿de qué vale que dance si al final no cambian ni una pizca? Es el asunto que la iglesia debe ser un centro en donde la gente se reúne para aprender a obedecer a Dios, aprender a servir a Dios, aprender a vivir como cristianos y a dar testimonio de ese Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, y este asunto no es salvar un mensaje, sino es salvar a la gente que está perdida y llevarlas al camino correcto. Eso es, hermano, lo mejor que podemos hacer. Entonces,
cuando entramos en una genuina adoración, entramos a una dimensión diferente. Amén, Señor. Yo no hablo de la cuarta dimensión, ni tercera, ni cuarta, ni nada de eso. No estoy hablando de eso, sino que hablo de que podemos entender los misterios de Dios y podemos comprender la magnitud de la presencia de Dios. Porque hay gente dentro de las iglesias que todavía no sabe si ha sentido a Dios o no. A veces le preguntamos a personas que llevan años dentro de la iglesia: ¿usted ha sentido alguna vez al Señor? Ah, por supuesto. ¿Y cómo lo sabe que es Dios? No, porque sentí un escalofrío. Pues yo también, siendo chico, sentí escalofrío cuando me mandaban al baño. Usted sabe que los baños estaban lejos de la casa y todo oscuro. Allá, al baño, anda. Y uno salía así y volvía así. Parece que lo habían agarrado de la espalda, ¿no? Bueno, a mí me pasó, ustedes no eran más valientes. El punto es entonces que, viendo esta realidad, para ser honesto, hermano querido, hay gente que nunca ha tenido una experiencia real con Dios. No saben si Dios los ha tocado o no los ha tocado. Por eso es que vemos ese problema dentro de la iglesia evangélica, que hay gente que camina 2, 3, 4, 5 meses, un año y medio, 2 años y ¡bum! Para abajo. Y el hermano se descarrió. ¿Qué le pasó al hermano? Lo que pasa es que dice que no lo fueron a ver. No, es que dice que si el pastor lo hubiera ido a ver, él hubiera vuelto. Dice que lo que pasa es que no lo ayudaron cuando tenían que ayudarlo. Dice que lo envenenaron. Dice que lo estafaron. Dice. Entonces pueden haber un montón de motivos los cuales la persona puede poner para estar fuera de la iglesia, pero no hay ni un solo motivo para estar lejos de Dios. No existe motivo para estar lejos de Dios. Pero cuando eso sucede es porque el hombre no ha tenido una experiencia real con ese Dios. ¿Se imagina? Abraham no hubiera tenido una experiencia con Dios, ese Dios que lo llamó de Ur de los Caldeos. Abraham, no olvídese, no, mi hijo, perdóname, no. Habla con Sara inmediatamente. Sara, ¿saben qué? Nos devolvió. No, está mala la cosa. Escuché una voz del puro diablo. ¿O no? Así somos nosotros. A veces no tenemos idea cuál es la voz de Dios, porque para nosotros es totalmente ilógico que Dios nos pida algo que nos va a doler. ¿Cuántos creen que Dios nos puede pedir algo que nos duela? ¿Y qué hay cuando dijo el Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué te está pidiendo ahí? No te está pidiendo algo, te está pidiendo todo. O sea, tienes que renunciar a todo. Y ahí estamos nosotros luchando con nuestras cosas y tratando de quedarnos con algunas, y venimos a la iglesia y adoramos a media. No tenemos relación con Dios, no tenemos actitud, no tenemos tampoco, aleluya, una demostración de una adoración genuina. Y ahí estamos creyendo que somos evangélicos porque tenemos una Biblia y porque cantamos y porque levantamos manos, pero en realidad no hay una realidad de Dios en nuestra vida. Amén. Denme un minuto más y termino, hermano. Después danza si quiere. Como seres humanos comunes, vivimos lógicamente en este mundo, vivimos en este tiempo y espacio, y lógicamente para nosotros pareciera que no existe nada más allá. Pero lo más extraño es que decimos creer algo que es ilógico. Dios dice que hay un cielo. Dios dice que hay un infierno. Dios dice que hay eternidad. Dios dice que hay salvación y hay condenación. Entonces, fíjense en esto. Nosotros que estamos aquí en este tiempo y espacio creemos cosas que son ilógicas. Y a veces esas cosas que creemos de parte de Dios, a muchos que no han tenido una experiencia con Dios, en vez de ayudarnos, los confunden. Esta es una realidad que vive mucha gente dentro de la iglesia cristiana. Dice creer en Dios, pero en realidad no le cree. ¿Te fijas, hermano? Te voy a poner este último ejemplo y ya termino, no te aburro más.
Cuando tú estás mal, quieres que todos te animen. ¿Aló? Cuando tú estás mal, quieres que todos te animen. Cuando otro está mal, tú no quieres animar. Eso significa que no has vivido la experiencia de estar desanimado realmente. Has tenido un pequeño desánimo y eso te ha dejado tirado. Pero si realmente tuvieras la prueba difícil, tremenda, y a veces yo me pongo en el lugar de los hombres de Dios, digo, yo no llegaría ni siquiera a que me azotaran con vara, no llegaría ni siquiera a que me metieran con los pies en el cepo, no llegaría ni siquiera a que me agarraran a pedradas, porque a veces decimos nosotros, por el evangelio he sufrido. ¿Qué? ¿Ha sufrido? Yo le digo a veces a gente, le digo, ¿cómo dices que ha sufrido? ¿Qué es lo que ha sufrido? Dime algo de lo que ha sufrido por el evangelio. Ay, las deudas, esas son deudas tuyas. Es donde todo cambia, todo es transformado, todo es diferente. Pero si no hay una genuina adoración en nuestra vida, en cualquier momento sucumbimos, en cualquier momento nos derrumbamos, en cualquier momento dejamos de servir a Dios, porque pretendemos que Dios tiene que darnos solo bienestar, y ahí estamos equivocados. Así que lo que más necesitamos hoy día es aprender a obedecer a Dios para que la genuina adoración esté en nuestro corazón. Entonces, cuando llegues a la iglesia en obediencia al Señor, vas a tener experiencias especiales. No vas a necesitar, como llaman allí en algunos lugares, semana de avivamiento. Tú sabes lo que pasa, ¿no? Las semanas de avivamiento. Yo lo vivo desde chico, eso, cuando iba a la iglesia evangélica desde chiquitito, y me recuerdo que decían los hermanos ancianos, la otra semana tenemos semana de avivamiento. Yo los veía todos muertos ahí, pero ellos tenían semana de avivamiento para avivarse. Y cuando venía la semana de avivamiento, los coritos, la algarabía, el júbilo, yo increíblemente veía gente muerta alabando a Dios. En esa semana pasaba la semana de avivamiento. Entonces, si alguien me dice eso era genuina adoración, no tenía nada de genuina adoración, porque se supone que la adoración a Dios debe ser constante, sea que nos vaya bien o que nos vaya mal. Es como Job cuando fue probado. Usted sabe lo que le pasó a Job. Mientras era bendecido, Job sacrificaba por si alguno de sus hijos hubiera pecado. Era una adoración a Dios que él hacía constantemente. Y cuando Job vino a ser probado y se le quitó todo, y el diablo le quitó absolutamente todo, usted lo sabe, la única que le dejó viva fue a la jopa. Yo no sé por qué le dejó a la mujer, que se hace un problema serio ese, ¿no? Y este pobre hombre estaba allí sentado en la ceniza con una sarna que se lo comía vivo, y la mujer viene y le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, en otras palabras, mira cómo te tiene, y aún conservas tu integridad, o sea, aún todavía le adoras, mira cómo te tiene, te quitó todo. O sea, diciéndole a Job, Dios te quitó todo, Dios te quitó todo. O sea, no. Y ahí Job responde algo que nosotros no entendemos, y le dice, ¿recibiremos acaso lo bueno de Jehová y no lo malo? Vive. ¿Lo puedes decir tú, hermano, cuando estás en medio de la prueba? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él se levantará. O sea, no importa lo que esté sucediendo, Dios es real, Dios es verdadero. Aunque todo el mundo te grite y te diga que es imposible salir de allí, Dios es real, y Job lo sabía. Por lo tanto, necesitamos, hermano querido, tener una genuina adoración a Dios. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Yo espero que aprenda a través de esta palabra esta noche y pueda ser bendecido. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia hoy, Señor, y le pedimos y le rogamos que su Espíritu Santo, Señor, trate con nuestra vida y corazón. Ayúdenos. Sé que el tiempo ha transcurrido, ha pasado la hora, el tiempo, Señor. Quizás para algunos se ha puesto frío, helado, pero damos gracias a ti, Señor, porque podemos tener una palabra en nuestro corazón y vida para poder, Señor, aprender a
hijas hoy que han oído esta palabra, que han escuchado este mensaje, Señor, glorifícate en ellos en una forma especial. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Gracias por enseñarnos a servirte mejor y a obedecer tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos hoy. Amén y amén, Señor. Aleluya. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios.